Hoy vamos a hablar de varios temas. El primero será, dejamos ahí pendiente la realización de operaciones geométricas a partir de diferentes capas geoespaciales. El primero sería el análisis de superposición. En este caso, en este notebook que tengo aquí cargado, que está disponible para ustedes, hacemos un análisis de la superposición donde vamos a crear una nueva capa basada en las geometrías de un dataset que se intersecta, o sea, el término ya es la herramienta de geoprocesamiento señal intersects con las geometrías de otra capa. Los datos de entrada serán los lotes de la localidad de Suba, los cuales vamos a intersectar con la subcuenca del río Salitre de la cuenca del río Bogotá. Algunos ejemplos de operaciones geométricas que nosotros tenemos disponibles es lo que estamos expresando en esta gráfica, donde la intersección sería el resultado de aquel subconjunto, es el conjunto resultante de los dos conjuntos de entrada, donde únicamente vamos a tener aquellos registros o aquellos valores que coincidan o que existan en ambos conjuntos. Eso sería nuestra intersección. La unión sería el resultado, ese púrpura que ustedes están observando allí, sería el proceso de unificar o suministrar las dos geometrías que tenemos de entrada. Vamos a tener una tercera que sería la unión de esas dos existentes. La diferencia geométrica vamos a obtener, en cambio, es el resultado de los elementos vacíos en cualquiera de los otros dos subconjuntos que estamos utilizando de entrada. Entonces, en el caso, sería un proceso totalmente inverso a la intersección que nosotros tenemos en la parte superior, porque pues el resultado que vamos a obtener es un elemento vacío en aquellos lugares donde sean comunes para ambos conjuntos de entrada. Si en la diferencia, esto ya se enfoca más desde a partir de cuál geometría nosotros vamos a utilizar para hacer este cálculo, siendo el dato de entrada sería ese cuadrado o ese rectángulo que tenemos ahí, al cual le vamos a calcular la referencia respecto a esa geometría, que en este caso es ese círculo que nosotros le estamos ingresando. Entonces, en la nueva geometría, pues sería ese elemento, sería esa representación de la superficie o el área que no se encuentra dentro de esa geometría que nosotros estamos pasando a comparar. Entonces, ese sería ese ciclo que tenemos ahí. Antes de hacer esto, pues nosotros debemos hacer esa importación de las librerías y de los datos que vamos a utilizar para este cálculo. En este caso, pues, creo que todas estas ya están definidas: GeoPandas, Matplotlib y Shapely. Ahora que me doy cuenta, lo estoy cargando desde un ambiente que no es el mismo de ustedes. Entonces, lo siento, voy a cerrarlo para ejecutar lo que sea en el mismo ambiente. Acabo de caer en cuenta cuando iba a empezar esto. Desactivo mi ambiente en el cual estaba trabajando y llamamos al ambiente que tenemos en el curso, con el que tenemos las cosas que hemos ido cargando en el curso. Listo, localhost. Entonces nos vamos nuevamente a la ruta . Lo primero, hacemos ese cargue de los datos y la librería. Es un proceso demorado porque pues estamos cargando los lotes que se encuentran dentro de esa localidad de Suba. Bueno, no se demoró tanto. Ya que tenemos una vez cargados estos datos, pues hacemos esa visualización de capas. En este caso, la visualización la estamos configurando para tener las dos capas dentro de una misma salida gráfica, donde los lotes van a tener el área, van a tener una representación con un área gris, y la subcuenca será una representación la cual no tiene relleno, pero sí tendrá un borde que será de color azul, que es el resultado que estamos observando aquí. Estos son los datos que nosotros suministramos de entrada para que vamos a utilizar en este caso, este ejemplo que vamos a generar. Ninguna configuración adicional. Bueno, el tamaño de la representación, que es la 15 por 15, pues para que quedara así más grande, que no fuera una salida muy pequeña en cuanto a la configuración.
Y a partir de esto es que nosotros vamos a entrar a realizar ese análisis de superposición. Lo que debemos tener presente siempre, el momento que nosotros hagamos este tipo de cálculos, es que este tipo de procesos deben hacerse sobre capas en el mismo sistema de coordenadas para que lo garantice, que sí se pueda hacer este proceso. A diferencia de la practicidad que nosotros tenemos con herramientas como ArcGIS o QGIS, donde ellos se hacen responsables de hacernos transformaciones de capas al vuelo, pues en este escenario no se puede garantizar eso y nosotros sí debemos brindar o asegurarnos que estemos trabajando en el mismo sistema de coordenadas para poder garantizar el correcto aplicación de esta herramienta. Entonces, en esta celda lo que hicimos es, el primero es imprimir el resultado del sistema de referencia que tiene asignada cada una de las capas y hacemos una comparación donde, en el caso de que no funcione, o sea, lo que aquí estamos estableciendo es, en el caso que esto genere un error, pues vamos a pedirle que nos haga una impresión de un mensaje específico. De hecho, ni siquiera es un error, es una excepción. Entonces, en el caso cuando nosotros lo ejecutemos, es una forma de configurar la manera en que manejamos esa excepción, donde le estamos pidiendo que nos entregue un mensaje y ese mensaje puntual es que tenemos un sistema de coordenadas, de sistema de referencia de coordenadas diferente para ambas capas. 4686 versus 4326. Son códigos diferentes, o sea, por más de que la definición sea casi la misma, bueno, no es la misma, de hecho, porque 4326 es el sistema de coordenadas, esos coordenadas geográficas W84, mientras que 4686 sería Magna, que Magna es una densificación de siglas, que es una densificación del GRS80, entonces estamos hablando de elipsoides totalmente, estamos hablando de elipsoides diferentes, en términos SIG, no tienen una mayor diferencia, pero en términos geodésicos sí lo tienen. Entonces, por tal motivo, sí debemos considerar esa diferencia que tenemos entre los dos sistemas de coordenadas. Como no están en lo mismo, pues en el fondo podríamos hacer esos cálculos y él podría procesarlo, más sin embargo, hagámoslo de la forma correcta, que es hacer esa proyección. En este caso es una validación simple, a la larga lo que hace es exactamente esa misma consideración que nosotros definimos en la línea anterior, y la diferencia es que en el caso de que no se cumpla, pues a una de las dos, que es la capa subcuenca, pues le asignamos un nuevo sistema de proyección y pues hacemos ya esa impresión de los resultados. Entonces, después, ¿qué podemos hacer? Pues nuevamente hacemos esa validación de mirar si cumple o no con la condición de que sean en un mismo sistema de coordenadas. Como cumple con este caso, entonces él no entrará a hacer es a arrojarnos ese mensaje que está en uno diferente. ¿Ya? Entonces, vamos a esa primera parte, ya la cumplimos, sí. Muy importante que la tengamos presente y es estar trabajando en el mismo sistema de coordenadas. Ya que tenemos, a partir de que tenemos esto, entramos en la siguiente fase que es, vamos a crear un nuevo, pues nosotros vamos a crear un nuevo layer que sea el resultado de esa intersección entre la capa de lotes respecto a la capa de subcuenca. Para esto nosotros vamos a utilizar la función overlay, la cual nos toma dos parámetros. El primero sería nos toma varios parámetros, no solo dos, nos toma tres, de hecho. Donde el primero es la capa de entrada de las a partir de la cual se van a seleccionar las geometrías. O sea, en este caso yo quiero que queden los lotes. Entonces, sobre él se hará la selección, por eso nuestra entrada. Posteriormente tenemos el segundo parámetro sería la capa respecto a la cual se va a hacer ese proceso de selección. O sea, yo quiero seleccionar a partir de la subcuenca del salitre. Entonces, por eso esta será nuestra entrada aquí. Y la tercera será la forma en que yo voy a realizar ese proceso de traslape. Que en este caso, estoy pidiendo que sea una intersección donde es eso que yo les estaba presentando acá, que está definido en la parte superior. Eso es lo que nosotros la forma en que nosotros vamos a ejecutar esta herramienta. Entonces, es una función, como vemos, es un método definido dentro de GeoPandas y el resultado que vamos a recibir de esa capa es la que nosotros vamos a imprimir en este archivo, en esta salida gráfica, donde el color que nos va
a representar los lotes de salida, van a estar en color azul. Mientras se va ejecutando esta herramienta, también podemos ver que lo que vamos a ver en la siguiente línea es que el resultado de la operación que nosotros estamos realizando va a ser un nuevo data frame. Ese data frame va a ser definido a partir de la operación que nosotros tengamos acá ya definida y que cumplen con esa condición. Entonces, en este caso solo nos va a generar los lotes de suba que se encuentran en el marco de la subcuenca del río Salitre. Ok. Esperemos a ver cuando finalice. Está en morado. Ahí vemos que nos generaron los lotes de la localidad de Suba que hacen parte o están dentro de esa cuenca del Salitre y pues ya podemos apreciar un poco que esos cortes que hizo algunas de esas capas. Entonces eso ya es la salida y podemos ir a consultarlo. Estamos obteniendo un nuevo geodata-frame totalmente diferente respecto al otro, donde solo nos va a traer esas geometrías que se han afectado y también en el proceso que nos trae, pues consolida la información alfanumérica, que es lo que estamos observando acá, de esas dos capas que se suministraron para el uso de la herramienta. Esos resultados que nosotros recibimos, vamos a ir a almacenarlos en un archivo, pues ya utilizando GeoPackage, en este caso pues lo voy a guardar básicamente en un GeoJSON, pues lo único que hago ya es ejecutar la sentencia, está claramente establecida donde determinamos el archivo, la ruta de salida y hacemos ese llamado de la ruta de salida como primer argumento del método toFile, siendo el segundo argumento pues el tipo de formato que queremos que se guarde. Está bastante lento esta ejecución para acá hoy. Bueno. También podemos, así como nosotros podemos hacer esos cálculos, esas herramientas de traslape como lo hicimos en la parte, lo acabamos de hacer, también podemos hacer un proceso de agregación de datos donde vamos a combinar los resultados. Vamos a fusionar las geometrías en unas más grandes y todo esto basado en algún atributo. Tengo una pregunta, no sé si debe darla al comienzo. Nosotros esto no lo vimos la sesión pasada, ¿cierto? Quiero confirmar esto. No, profe, lo dejamos pendiente. Gracias. Sí, entonces sí fue lo que decimos. En este caso nosotros vamos a combinar los datos en algunos grupos, porque nosotros vamos a coger, el proceso lo vamos a hacer a partir de los datos que nosotros obtuvimos previamente. O sea, esto ya es como por guardar el proceso que nosotros hicimos, pero vamos a seguir trabajando con esos datos de lotes. Podemos hacer estos procesos de agregación, podemos hacerlo a partir de una función de las geometrías en unas unidades más grandes, basado en un atributo. También podemos hacer unos cálculos de estadísticas resumidas para estas geometrías combinadas a partir de los valores originales más detallados. Entonces, así como nosotros podemos hacer unos dissolve, que sea ese proceso de eliminación o agrupamiento de features basados en un atributo, también podríamos utilizarlos para hacer unos cálculos estadísticos, como por ejemplo conteos. Entonces, lo que nosotros, aquí en este paso, básicamente lo que hago es, a partir de la manzana, del código de manzana de la capa de lotes, pues voy a generalizarlo para pues, obtener ese elemento más general. Ese es un atributo que tengo ahí, que tenemos en estos datos, donde llamamos el método dissolve, a partir de esa intersección que nosotros hicimos, es el resultado que ya hemos obtenido. Entonces, él tiene los geodata frames tienen un método que es dissolve a partir de un atributo, ¿va? Y ese es el atributo que nosotros le vamos a definir. Y
De ese resultado es que nosotros estamos imprimiendo el resultado que estamos visualizando acá en estos momentos. Ese encabezado que nosotros estamos llamando son esos registros que tenemos ahí, que definimos en el anterior. ¿Cómo podemos comparar esos resultados que nosotros obtuvimos? En este caso, básicamente lo que estoy haciendo es sacando la cantidad de registros que tengo en cada uno de los data frames, tanto el original que la intersección, como del resultado del dissolve, que sería esa data frame, al cual nosotros le vamos a ir a imprimir en este escenario sería las columnas, que es este primer dato que tenemos acá, y el segundo sería los índices o los valores con los cuales está definido el índice del data frame de manzana, de ese dissolve de las manzanas. ¿Qué datos es el que nosotros tenemos aquí? ¿Alguien me puede explicar eso que yo tengo seleccionado? ¿Qué es? ¿Qué están leyendo ustedes ahí? ¿Mm? ¿Nadie sabe qué hay ahí? ¿Esos son lotes, profe? ¿El código de lote? Casi. La Estuviste manzana. cerca, bastante cerca. La La manzana, sí. manzana. ¿Qué es? Cuando nosotros, por eso es que en el resultado acá todas las veces nos aparece este atributo, o sea, este que sale ahí. Al momento en que nosotros hagamos el dissolve, esa agrupación, automáticamente ese atributo pasa a ser el índice de nuestro data frame. Entonces, por eso cuando lo imprimimos, él nos muestra, cuando yo le digo que me saque cuáles son los índices, él me saca este resultado que tengo ahí. Siendo el índice definido por un atributo que sería la manzana, entonces pues claramente nos pone el código de manzana para cada uno de ellos. Entonces, si nosotros ya quisiéramos ir a seleccionar, si nosotros queremos hacer una consulta o una búsqueda a partir de un dato específico, de una manzana específica, porque pues el dissolve lo hicimos a partir de este atributo, podemos hacerlo de esta manera como está en la celda que tengo en estos momentos, donde hago llamado al data frame y lo que le suministro es una localización. La ubicación está basada a partir del índice y el valor que tiene el índice, no una posición, sino el valor como tal. Lo siguiente ya es aquí selecciono la manzana y en este caso, que es exactamente lo mismo, es que voy, miro, perdón, corrijo. Aquí miro el tipo de la selección que yo tengo ahí en arriba y el segundo resultado que voy a obtener ya son como tal los valores de esa manzana. Siendo el tipo, cuando yo hago la consulta por la ubicación, o sea, esa que está acá, siendo el tipo de eso sería una serie de pandas, o sea, solo me va a traer me va a traer todos los elementos en esa fila, por eso sería una serie. En el caso que yo le pida que me imprima los valores, pues claramente aquí lo que hace es, como ya le pasé una serie, entonces me va a imprimir en los primeros, en este caso me están imprimiendo los 5 valores, que sería el tipo de la geometría, el object ID, el código del lote, eh, lot disperse, que no tengo ni idea qué significa eso, y la otra tampoco. Esas definiciones que tiene ellas. Esa capa a partir de esa ubicación que nosotros le estamos suministrando. Entonces, finalmente, ¿qué hacemos acá? O sea, nosotros hicimos una selección, en este caso vamos a visualizar esa selección respecto a los datos como tales, a los datos completos. Por tal motivo, nosotros construimos un nuevo data frame que sería un filtro realmente. Estamos creando un nuevo data frame que es un filtro a partir de ese data frame dissolve que ya tenemos ahí previamente, que acabamos de construir. Le decimos que el sistema de coordenadas va a ser exactamente el mismo del otro. O sea, a partir del resultado le hago una consulta data frame y ese resultado me va a construir otro data frame. Eso básicamente es lo que le estoy diciendo. Una de las características de un data frame, como ya hemos visto, es el sistema de coordenadas que tiene definido. Entonces, pues obviamente debemos asignárselo. Y el resultado que estamos viendo en estos momentos en pantalla, por el cual hago este zoom out, es la visualización en color rojo de esa selección que se hizo. Así nosotros podríamos ir a llegar a seleccionar. O
De un GeoTrafén podríamos traer un dato específico y si necesitamos visualizarlo en una salida gráfica como la que tenemos acá. Otras operaciones geométricas que nosotros también podemos llegar a realizar sobre los datos sería la simplificación de geometría. En algunos casos sí es importante y relevante que nosotros hagamos este tipo de cosas. Podemos considerar cuando se tienen características espaciales muy detalladas, podemos llegar a pensar en que nosotros hagamos útil esto. Si queremos generar una salida gráfica a una escala pequeña, no vamos a hacer un acercamiento tan grande, por lo cual no tiene tanto sentido que yo presente los datos en toda su esplendor, en toda su resolución. Entonces, en ese caso, no tiene mucho sentido que tengamos las geometrías tal y como vienen, detalladas, porque es imposible observar esos elementos tan pequeños dentro de la imagen. Y también puede llevar a el hecho de que nosotros lo generalicemos o busquemos generalizarlo, buscas evitar ese tiempo que se va a demorar en el cargue de los datos para que se vean proyectados, o sea, se puedan observar a partir de esa salida gráfica. Entonces, una de las formas que nosotros podemos hacerlo es a partir del uso de rasgos geométricos. Podemos simplificar esos rasgos geométricos en Python. En este ejemplo específico que voy a mostrar es el uso de nosotros vamos a tomar los datos de las curvas de nivel. Espero no haber dañado la capa porque ahora caigo en cuenta de esto. Los datos de entrada son las curvas de nivel de uno de los cerros que hay en Suba. Y esto es lo que nosotros deberíamos visualizar. Espero no haberlo dañado. Ah, bueno, no lo cambié. Mientras que estos son los datos generales, me toca hacer para que se vea todo, me toca alejar el zoom. ¿Siguen viendo bien o mejor lo dejo como estaba? La línea, las curvas. ¿Normal? ¿Igual? ¿Peor? A ver, miremos en el chat. No, se ve bien, profe. Profe, ahí se ve bien. ¿Se casó bien? Ok. Entonces no es necesario engordarlo ni nada. Cargamos los datos, esos son los datos como si nosotros los cargamos sin ningún tipo de modificación. O sea, si algo está mal, eso es a partir de la definición del proveedor de los datos. Y para hacer esa modificación, hacemos una proyección. En este caso, nuevamente, pues estoy haciendo con 9377. Dentro de las observaciones que me estuvieron haciendo ustedes, hubo algo en los ejercicios pasados, hubo algo que solo caí en cuenta después, y es que nosotros realmente debemos utilizar 3857, que ese es Web Mercator, que eso es lo que utiliza Google Maps, Mapbox y etcétera. Y yo les estaba diciendo un código que es el 3257, que eso hasta donde estoy viendo es algo en Antártida. Y creo inclusive que eso es una proyección cónica. No estoy seguro ya ahorita, pero más o menos sí debería ser cónica. Por la ubicación del planeta. Entonces eso es lo que estábamos haciendo mal y por eso muy seguramente a algunos de ustedes les cambiaba la forma, se la rotaba al momento de generar los datos. Bueno, entonces aquí lo pongo en el 9377, que es una proyección, o sea, yo no tengo la unidad en metros. ¿Y por qué ponemos en estos metros? Porque aquí entra la modificación que puedo llegar a hacer a los datos. Ese proceso de generalización, esa simplificación. Voy a simplificarlo con una tolerancia de 1, o sea, ya sería de 1 metro, o sea, porque pues, si yo lo utilizo en grados, pues 1 será una unidad supremamente grande. Entonces, a partir de eso es que voy y hago ese ajuste, o sea, defino una nueva geometría, realmente lo que estoy haciendo es eso. A partir de este cálculo va a construir una nueva geometría, la cual va a quedar almacenada en esa geom.gen, y esa geom.gen es la que yo después voy a asignarle como la geometría de esta capa, o sea, tengo dos tipos de geometrías, y lo que hago es visualizar los datos como lo que tengo, pues hago la impresión de la salida de esa capa generalizada, donde ustedes pueden ver, como se está apreciando acá, es mucho más general, digamos esta partecita, bueno, este pequeño cerro en la parte inferior izquierda. Este cerro ya se ve mucho más generalizado, o sea, más brusco que los detalles que nosotros teníamos con ese mismo, con los datos de entrada. Entonces, también podemos utilizar nosotros, pues para la impresión o generación de salidas gráficas, un proceso de generalización. Eso es un proceso cartográfico simple y básico y muy común de realizar. Entonces,
Este tipo de cosas también podemos llegar a pensarlas y hacerlas desde Python. ¿Hay alguna pregunta respecto a las operaciones geométricas? ¿Observaciones? ¿Comentarios? ¿Ninguno? Profe, y también podríamos ver el buffer. Ahí se Ah, sí. Ah, que lo hagamos de una vez en tiempo real, caliente. puede. Ah, tan linda. Bueno, saquemos un buffer de GeoPandas. GeoPandas. Hagamos un buffer. Ah, aquí está. Una serie. Ok. Distance y resolution. Bueno, entonces hagamos una. Bueno, y ahora cuáles de mis datos, cuáles de esos datos puedo utilizar. Ah, pues utilicemos este mismo. Hagámoslo aquí abajito. Entonces, llamemos. Ah, bueno, entonces acá que nos dice que GeoSeries Buffer. Geometría representa el points when aquí distance. No, pero la geometría representa esto. Ok. Bueno, veamos cómo nos sale. Sería, digamos, una geometría de 4 metros, digo, de 3 metros. Y la resolución. Ahora lo voy a cambiar, ese 16. Y esto lo voy a llamar en... Bueno, no hubo ningún error respecto a eso, entonces lo que voy a hacer es imprimirlo. Así lo construyó. Entonces, pues ahí ya, pues eso sería el cálculo, y claro que sí tocaría como pensar en cambiarle la representación, ya le ponemos otro tipo de representación porque si no, realmente no vamos a entender si lo que está haciendo, qué es o qué, por qué. Ah, sí, sí lo está mostrando. Nos tocaría, sí, realmente se hace mucho más difícil de poder visualizar el resultado porque venga, le voy a cargar esta capa de arriba para que tengamos las dos capas. Carguémosle, ¿cuál es la capa final? Ah, ya. Está entonces, bueno, entonces aquí lo que voy a hacer es, los datos son estos, los originales. Pongámosle un color red. Vamos a ver si funciona. Si nomás es un error. Ah, creo que sí es un error esto. Ah, un momento. Diferente sistema de coordenadas, muchachos. Igual no está mostrando Facebook, esto no tiene Facebook. Esto es más para intentar que se hagan los dos. Entonces, no voy a comentarlo. Lo borré. Que no sale esa línea. Ahora sí. Ya lo estoy presentando bien. Donde el buffer sería ese color, inclusive modifiqué los que no era el orden que quería hacerlo, pero pues sí lo voy a dejar ahí solo por proceso de visualización de los resultados. El rojo es el buffer, ahora el buffer la geometría es un área. Básicamente lo que podemos hacer es ir a consultar el tipo de geometría, o pues imprimámosle un encabezado a esto más bien. Saquémoslo aquí abajo. Ah, fíjate. 2, no necesito más. Listo, miren. El resultado de un buffer, como ya sabemos, es un área. Entonces, el cálculo, el resultado que me está imprimiendo la geometría que estoy visualizando en este caso es un área. Ya eso nos queda confirmado que ese fue el área, por eso aparece así en rojo.
De hecho, lo definí bastante mal. Y el azul sería, en nuestro caso, a ver si también funciona de esa manera. Sí. El azul sería la representación de la línea inicial que nosotros teníamos, siendo el rojo ya el resultado de ese buffer, el buffer calculado a 3 metros. ¿Sí? ¿Fue que lo puse a 3 metros? Ah, sí. Y ya la resolución lo veo más asociado, sin entrar a leer la documentación, muy seguramente está hablando de la forma como viene a definir la forma que le está generando respecto a esa geometría de entrada. Ahí, así es como nosotros, es un cálculo supremamente sencillo, porque pues, no, de hecho ni lo tenía presente. Como nosotros hacemos este cálculo de un buffer, hagámosle una más básica, a ver qué tal si se ve una diferencia. Pues visualmente no le noto diferencia. ¿A ustedes le ven diferencias? ¿Le vieron diferencias respecto al anterior? Bueno, entonces voy a calcular. No, profe, no, yo no le veo No, diferencias. es cierto, no alcanza a apreciar. Voy a hacer dos cálculos acá, uno de 16. Aquí lo dejo 16. Y acá lo voy a poner como un verde, a ver si de pronto es posible apreciar alguna diferencia. Tocaría mirar en más detallado, o sea, hacer un zoom muy específico de una zona para ir a mirar si es que ahí sí es posible observar alguna diferencia. ¿Y por qué error? Ah, ok. Si no lo ejecuto no va a funcionar. No se alcanza a apreciar. No, y aquí no nos deja bueno. Miren, lo mínimo, por más de que me hace acercamiento, no me deja ver la imagen más grande. Se ve algunas diferencias muy sutiles en estos bordes donde tengo el puntero, que creo que a ustedes les sale un puntero como muy pequeño. Por acá donde tengo el puntero se alcanza a ver alguna mancha, pero pues no es tan notoria, francamente. Entonces no es tan perceptible esa diferencia de cuando nosotros le cambiamos la resolución. Pero, sin lugar a dudas, yo creo que eso sí ya va enfocado en las puntas y sobre todo en esa forma curva, cómo se le debe dar. Así es como nosotros podemos hacer un cálculo en buffer. Y, bueno, ya, así como están las otras herramientas, es una herramienta tan sencilla. Vale, aquí se nota la diferencia. Y es un proceso supremamente rápido. Pues ya sea, creo que en el caso específico de ustedes, sobre todo en el ejercicio, en el trabajo de ustedes que son cuencas de río, ¿cierto? Liliana, una capa de ustedes, un insumo es ese. Un Sí, sí, análisis es señor. eso. Sí, Una señor. distancia, una cuenca de río, pues pueden, digamos, Sí. determinarla a partir de esto. Y podrían hacerle un clip respecto a otras capas para quitarle o dejarle solo las zonas que efectivamente le correspondan. Creo que, Profe, pregunta, dime, esa herramienta overlay que mostró solo deja 2 parámetros, ¿cierto? estas, pero ¿a qué Sí. vas? Dime. Esa de overlay que mostró al principio. Sí, pero ¿cuál es la pregunta más completa que me quieres hacer? Ah, no, pues sí que sí, solo se puede de a 2. Sí, el O sea, overlay sí con puede join yo ser. sé que son solo 2 capas, con overlay es igual, solo 2. Eso es fácil de solucionar. Dentro de la documentación miramos cuántas recepta. Sí, solo dos. DataFrame 1 y DataFrame 2. Entonces, el hecho de que nosotros queramos utilizar los múltiples DataFrames, entonces nos tocaría empezar a hacer 1 versus 2, después sería el resultado 1 versus 2 versus 3, el resultado 2 versus 4, así efectivamente, entonces empezar a hacer como una escalera para que nosotros podamos utilizar tantas capas como necesitemos. Pues hacer la superposición de elementos, pues ya depende de lo que quieran obtener. Si quieren obtener un escenario donde se cumpla con con todas las capas, por así decirlo, muy seguramente sería como un intersect. Porque pues el intersect como tal nos deja la intersección, nos deja el resultante. Ahí tienen que analizar muy bien qué es lo que ustedes necesitan hacer. Si es que ustedes necesitan como esos análisis multicriterio donde se cumpla con la capa que tenga con todas las condiciones definidas, entonces muy seguramente podría hacer esto, pero pues también puede ser el caso que algunas restricciones como una diferencia donde efectivamente sobre esa zona no se puede hacer, que digamos en el ejemplo
proyecto específico de Liliana y Juan Camilo podría ser pues que no se pueden sembrar árboles sobre áreas construidas o no se pueden sembrar árboles sobre espacios privados, o sea, no zonas públicas, no se pueden hacer sobre vías, entonces pues aquí, ese es el tipo de cosas que uno puede hacer ahí, ¿no? Como yo pongo estos datos de entrada que deben ser eliminados de cualquier tipo de análisis. Podría ser un ejemplo de lo que estás diciendo, pero sí, efectivamente, la documentación bien lo dice. Él solo acepta dos, dos data frames cuando nosotros vamos a hacer ese cálculo. Profe, ¿y en alguna uno le puede poner, por ejemplo, pesos o algo así? Ah, no, no, ¿No? pues eso es parte del ejercicio que es mirar, no sé. Ah, De no, pues pronto, pues revísalo. no Sí, digo no, una dime. la herramienta, ok. Sí, no, no sabría decirte en este instante, no, no sabría decirte. ¿Me preguntas de esto? Bueno, veo que no. Profe, yo tengo una pregunta. Ese que dice como diferencia, ese es como un array, ¿cierto? Sí, señor. Ok, listo. Listo. Pero ahí, sí, señor. Tenga presente que el orden de los factores altera el producto. Mm. Ok, profe. Bueno.